La elección que vamos a hacer testigos los venezolanos el 6 de diciembre se basa en la aplicación del artículo 186 de la Constitución. Es decir, ahí se renuevan 167 diputados. ¿Okay? De esos 167, 113 son elegidos nominalmente, es decir, por nombre y apellido. 3 diputados son elegidos por circunscripciones especiales indígenas y un total de 51 diputados restantes por lista, ¿no? Hay 21 entidades territoriales en el país que eligen 2 diputados por entidad y 3 entidades que son el estado Zulia, fronteriza con Colombia, Miranda y Carabobo, que están en el centro del país, que eligen también 3 diputados. Eso es importante. Por lo tanto, estamos hablando que son, si bien es una elección nacional, son elecciones circunscritas a territorialidades muy específicas. ¿Por qué te digo esto? Porque la estrategia de comunicación política de la oposición es hacer ver que es una elección que tiene directa responsabilidad el presidente Nicolás Maduro. O sea, hay 2 tipos de propaganda y de direccionalidad política. Por una parte está el Partido Socialista Unido de Venezuela con el gran polo patriótico, ¿okay?, que desarrollan una campaña que resalta el compromiso que cada uno de esos diputados en esos circuitos tiene en relación al proyecto o el plan de la patria, que es ley, y otra muy distinta es la campaña que llevan adelante los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, señalando que hay una situación de carestía económica, que hay serias dificultades, que el presidente Nicolás Maduro no es capaz de mantener la paz social, y ese discurso tiene analogías interesantes. Por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a principios del año 2014 convocó una cumbre de seguridad energética en Estados Unidos, donde el discurso era que el presidente Nicolás Maduro no era capaz de sostenerse. En mayo de este año, un informe estratégico de la Escuela de Guerra de Estados Unidos, firmado por un norteamericano que se llama Robert Ellis, que se dice la implosión que se aproxima en Venezuela y sus implicaciones para Estados Unidos, asumía el mismo discurso. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Bueno, detrás de esta estrategia hay un intento de ignorar realidades desde el punto de vista del comportamiento político del proceso venezolano. Me explico. Por ejemplo, resulta que hay lo que llamamos en Venezuela el corredor electoral. Ese corredor electoral está conformado por 5 estados que reúnen el 51, casi el 52% de los más de 19 millones, para ser exactos, los 19 millones 496.365 ciudadanos que tienen derecho al voto. Esos 5 estados son Zulia, fronterizo con Colombia, que tiene más de 2.400.000 votantes, tiene 1.355 centros. Es Miranda, con más de 2.042.000 votantes, que tiene 1.355, donde el gobernador es el opositor Enrique Capriles Radosky. Está Carabobo, que tiene 1.548.000 votantes, donde el gobernador es Francisco Ameliá, miembro del PSV. Es Lara, que tiene 1.251.000, donde el gobernador es opositor, y es Aragua, donde el gobernador es también del gobierno. Estos circuitos que reúnen a la mayoría de la población, sin embargo, solo aportan, del total de 167 diputados, aportan solo 64 diputados, es decir, 39% de los nacionales. De esos 39, de esos 64 diputados, 65 son por listas cerradas y 49 por nombre y apellido. Las otras entidades federales, las 18 entidades o circuitos en los cuales se distribuye la población electoral, representan 9.412.000 votantes, un 48,26%, y eligen 100 diputados, 36 por lista y 64 por nombre. Cuando vemos el comportamiento histórico electoral, desde el punto de vista del comportamiento histórico, podemos definir en Venezuela 3 tipos completamente distintos de circunscripciones. Están primero las circunscripciones donde siempre ha ganado el gran polo patriótico conjuntamente con el PSV, es decir, el PSV y sus aliados, Partido Comunista, otras organizaciones, redes. Una segunda tipo de circunscripción donde siempre han ganado la oposición, ¿okay?, la Mesa de la Unidad Democrática, para ser exacto. Y un tercer grupo de circunscripciones donde se alternan
los triunfos electorales, ¿no? Y esto es importante entenderlo y nos permite comprender esa matriz. Cuando uno ve los circuitos que ha ganado, las circunscripciones que ha ganado el chavismo, uno se da cuenta que son 46 circunscripciones electorales. Es decir, ahí elige el chavismo un total de 46 diputados. Las circunscripciones en las cuales ha ganado siempre la oposición, por el contrario, son apenas 18, 17, porque hay una circunscripción que es Lara, donde eligen 2 diputados. Entonces, fíjate en lo que te estoy explicando, es decir, el análisis del comportamiento histórico de Venezuela desde 1998 hasta el 2014 arroja 3 tipos de circunscripciones. Uno, circunscripciones donde siempre ha ganado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estas circunscripciones son un total de 48, ¿okay? De 48 de las 87, y circunscripciones, un segundo tipo de organización, donde solo han ganado la oposición, que son 18. El resto son 21 circunscripciones donde ni el PSV ni la Mesa de la Unidad Democrática han tenido hegemonía desde 1998 hasta 2014. Profesor Romero. ¿Esto qué se traduce? Sí. Déjeme, allí lo interrumpo. Está muy clara y sin duda muy oportuna la explicación de cómo es el proceso, no solamente de elección, sino mirar hacia atrás cómo ha sido el comportamiento histórico. Pero allí viene la pregunta de este momento. La Mesa de la Unidad Democrática no está haciendo campaña, no está en las calles. Es muy poco, solamente unos pocos partidos que albergan a la Mesa de la Unidad Democrática se ven en algunas ciudades de Venezuela. Dicho esto, también aseguran que van a lograr mayorías para la Asamblea Nacional, la mayoría de los 167 escaños. En esta explicación, ¿cómo entender ese escenario? Decir que van a lograr mayorías, pero no hay campaña electoral, no se encuentran en las calles, a diferencia de lo que hace el Gran Polo Patriótico. Mira, eso te indica obviamente algo que ha denunciado consecuentemente distintos voceros del gobierno y voceros en otros espacios, como mi buen amigo el argentino Atilio Borón, que ustedes también lo han tenido invitado en otras circunstancias, o mi buen amigo también que forma parte de la red de intelectuales por la paz y la humanidad, Fernando Buenabad. No hay campaña, efectivamente, ¿cierto? Tú no ves una campaña propositiva, no ves una campaña que sugiere una agenda legislativa, pero sí hay una campaña que repite incesantemente que ante la situación económica, ante las perturbaciones en seguridad y defensa que existen, que no son negadas en ningún momento por el propio gobierno venezolano, ellos van a obtener un voto castigo. Se trata de una estrategia muy peligrosa, porque es una estrategia de guerra psicológica, se trata de un proceso de ablandamiento, se trata de crear lo que en teoría de la comunicación se llaman marcos interpretativos. Eso es lo que se llama el enfoque de agenda setting o framing, encuadre en norteamericano. Y cuando tú lees ABC en España, lees El Tiempo en Colombia, lees La Prensa, El Mercurio en Chile o Globo en Brasil, o si quieres leemos los titulares y analizamos los titulares como lo hacemos nosotros en el equipo que tenemos en el Centro de Investigación y Estudios Políticos Estratégicos que yo dirijo en el estado Zulia, prensa como El Nacional, como El Universal, como diario El Carabobeño, El Impulso en Barquisimeto, dan esa tesis de que ya están ganados. La realidad en términos de comportamiento electoral es otra, insisto, es otra que no necesariamente indica eso, ¿no? El análisis que nosotros hacemos cuando revisamos indudablemente ese comportamiento histórico, nos damos cuenta que hay varias cosas. Por ejemplo, el chavismo ha tenido brechas muy grandes de ganancia, ¿no? Que se han reducido, pero la brecha de ganancia del chavismo en estos 19 procesos electorales siempre ha sido por encima del 10%, con excepción de la elección donde el presidente Nicolás Maduro resultó electo, pero todas las demás han estado por lo menos entre un 5% y un máximo de 25,94%, que fue la brecha de las presidenciales del 2006. La oposición, en la única elección que ganó con una brecha de 1,5%. En teoría política,
los comportamientos y las intenciones de voto no cambian de un día a otro, y esto es importante decirlo. Ahí es donde entra la campaña de guerra psicológica, de ablandamiento, de encuadre, de agenda setting que está adelantando la oposición, repitiendo hasta el cansancio una mentira para que en el momento que no se ocurra eso puedan llamar a una situación de inestabilidad. Por eso la importancia de UNASUR, por eso la importancia de los distintos acompañantes electorales que se han venido incorporando. Por eso al mismo tiempo es preocupante. Claro. Y el llamado, Sí. profesor, que mantiene el gobierno nacional, la cabeza del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la paz, a la tranquilidad, a votar en absoluta paz, porque sea ese valor democrático el que prime durante ese proceso. Profesor Romero, muchísimas gracias por ese análisis, qué bueno poder conversar de nuevo con usted. Muy interesante esta explicación, sobre todo mirando hacia atrás el comportamiento histórico de los procesos electorales en Venezuela. Feliz tarde para usted. Feliz tarde, muy agradecido por el contacto. Saludos. Muchísimas gracias, muy gentil. Jesús Romero, politólogo, director del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos Estratégicos del Zulia, nos acompañaba desde Nicosia, en Chipre.